¿qué tal? Bienvenidos a Global TV, qué gusto que nos acompañen en esta ocasión. Bueno, el día de hoy tenemos un programa especial donde estaremos hablando acerca de la actualización de la norma ISO 19011-2018. Y para esto tenemos el gusto de que nos acompañe Diego Ayala, director de certificación. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Andrea, gracias por la invitación para hablar de este tema. Gracias por acompañarnos, Diego, gracias a todos los que también están con nosotros. Y bueno, Diego, háblanos de una forma pues general. ¿A qué se refiere esta norma ISO 19011 y a quién va dirigida? Sí, la norma 19011 es una norma base para aquellas organizaciones que quieren llevar a cabo una metodología para poder llevar a cabo sus auditorías. Es decir, esa norma te da todas las reglas, todas las recomendaciones para que cualquier organización e institución lleve a cabo sus auditorías como tal. Esta norma ha ido evolucionando, de hecho vamos a hablar sobre los principales cambios el día de hoy, pero en esencia básicamente esa se utiliza como una base para llevar a cabo desde una planeación de auditoría basado en un programa de auditoría hasta la ejecución y cierre de las no conformidades, inclusive hasta el seguimiento al reporte de auditoría, es decir, cualquier organización que desea hacer una auditoría, esta es la norma importante que se debe tomar como base para llevarla a cabo. ¿Cuál es el alcance que tiene esta norma? Ha evolucionado y en su evolución me refiero a que ya la norma oficial acaba de salir en la versión 2018, siendo la primera edición en el año 2002, la segunda edición en el 2011 y esta reciente. ¿Cuál es el alcance? Tiene tres principales alcances, es decir, cubre todos los sistemas de gestión, es decir, esa se puede utilizar para auditar sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión inocuidad o cualquier sistema en el cual se quiera lograr el objetivo de determinar el nivel de implementación de dicho sistema. En ese sentido, te maneja tres alcances, es decir, se pueden llevar a cabo auditorías de primera parte, que son las típicas auditorías internas, realizadas por parte del personal de la organización. Andrés, es el primero. El segundo son auditorías de segunda parte, lo que típicamente se conoce como auditorías de proveedores o auditorías de partes interesadas. Y el tercer rubro, que son las auditorías de tercera parte, es decir, las auditorías que hacemos nosotros como organismo de certificación. Es importante señalar que dentro de ese alcance, pues esta norma te dice los deberías, es decir, no es una obligación, no se les pide a las organizaciones que sea una obligación. La mayoría lo toma como referencia porque es el mecanismo que es aprobado a nivel internacional y que esto lo hace el Comité 302, en el cual con todas esas opiniones de diferentes países se reúne y se aprueba esta norma, como lo hemos platicado en anteriores programas de cómo se revisan otras normas como tal, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, bueno, abordando el tema de esta actualización 2018, ¿cuáles son los principales cambios que tuvo? Antes de entrar en materia de los cambios, ha existido una incertidumbre, ¿no? Por saber qué fue lo que cambió en esta norma, porque eso va a implicar que todas las organizaciones que tienen uno o varios sistemas de gestión, pues adopten estas medidas o estos cambios nuevos. Hay 7 principales cambios, Andrea, dentro de este nuevo modelo. Voy en cada uno de ellos a hacerlo de una forma detenida y que quede muy claro cuáles son los principales cambios. Número 1, se ajustó la terminología, es decir, ya hay términos que los hace oficiales. Sí, en la versión 2011 aparecían como una nota, ahora ya los hace oficiales. ¿Y cuáles son estas definiciones? Como por ejemplo, qué es una auditoría combinada, qué es una auditoría conjunta, la definición de lo que es un proceso, la definición de lo que es un requerimiento, que no son temas nuevos, eso ya se encontraba en otras normas o en esta misma en su versión 2011, pero en notas, ahora ya los hace oficiales, pero también te integra algunas definiciones nuevas como evidencia objetiva, ya te define lo que es una evidencia objetiva como tal. Entonces son situaciones que ya ponen oficial en el primer cambio de la 19011 en su versión 2018, que son términos y definiciones. El segundo cambio está relacionado a los principios de auditoría. Fíjate qué interesante este concepto. La norma
tiene principios filosóficos que los llama principios de auditoría, es decir, son como los fundamentos o los cimientos para poder llevar a cabo e implementar esta norma voluntaria como tal. Dentro de ellos agrega un nuevo principio. Y antes de citar ese nuevo principio, los cambios en las nuevas normas hablan mucho de análisis de riesgos. Lo hemos citado, como tú sabes, en otros programas. El análisis de riesgos para este factor o este estándar o este programa. En ese sentido, ese segundo cambio de la 2018 habla sobre el enfoque basado en riesgos para poder conducir una auditoría de acuerdo a la 19011. Antes no citaba ese punto como tal de enfoque basado en riesgos, ahora ya lo cita, y lo que te establece ese segundo cambio es que cuando tú determines un programa de auditoría, cuando tú hagas la planificación de una auditoría, cuando conduzcas el proceso de revisar, recolectar evidencias, la parte de reportear esa auditoría, obviamente siempre estés pensando en un riesgo, es decir, qué es lo que puede pasar dentro de ello, es decir, que le demos un enfoque basado en riesgos para que lo que se pretende es identificar esos riesgos, por supuesto controlarlos para que la auditoría cumpla los resultados deseados. Ese es el segundo cambio, que es el tema de riesgos. El tercero ya te habla particularmente del programa de auditoría. Es muy importante que dentro de ese programa de auditoría, que es muy diferente al plan, lo quiero citar ahorita, el programa es en un lapso de tiempo donde se establece una N cantidad de auditorías. Ese es el programa. El plan ya es el que en el día ya pones horarios, procesos, la agenda tal cual, ese es el plan. Si me regreso al programa, sabemos que en las auditorías de tercera parte que, por ejemplo, hacemos nosotros como organismo de certificación, es vital tener ese programa de auditoría. Un caso diferente son las auditorías internas que llevan las organizaciones que no le dan ese ímpetu, esa importancia a ese programa de auditoría, donde sí es importante para las organizaciones que se les dé el peso específico a ellas, donde sí se le dé el enfoque basado en riesgos, Andrea, en ese sentido, para, por ejemplo, determinar dentro de una organización el hacer 10 auditorías, cuál es el riesgo de no hacer esas 10 auditorías, los recursos necesarios que se requieren para ello, cuál es el riesgo para no tener los recursos necesarios. Te doy otro ejemplo de riesgo para establecer un programa de auditoría, es decir, qué competencia se requiere para el equipo auditor y en caso de no serla, qué riesgo vamos a correr. Realmente no se le da ese peso en las auditorías internas o como organización a ese programa, y es importante que se tenga ese enfoque basado en riesgos dentro de ese programa como tal. Claro. Ese es el tercer cambio, y que, insisto, lo señalo bastante porque no le damos el peso como tal a ello. Otro de los puntos a que considera el cuarto cambio es el enfoque basado en riesgos a la ejecución de la auditoría, pero específicamente a la planificación de la auditoría. ¿Qué significa esto, Andrea? Es decir, cuando yo estoy planificando de auditoría, no solamente es agarrar una agenda y mandársela al cliente, eso es un tema esencial, no es ver todos los riesgos de quién me va a acompañar a la auditoría, cuándo va a ser el evento, si es viable la auditoría, si el equipo auditor que voy a acompañar o que me va a acompañar, mejor dicho, realmente cubre todas las necesidades de competencia necesarias para llevar ese ejercicio de auditoría, si el cliente va a estar disponible para recibir esa auditoría, si se tiene la información disponible para llevar a cabo esa auditoría. Es decir, en ese cuarto cambio, lo que pretende la norma es que en esa planificación sea lo más adecuado posible. ¿Para qué? Para lograr el resultado deseado. Ese es el cuarto cambio como tal. El cambio número 5 está relacionado con quitar el anexo. Aquellos, la audiencia que nos está viendo, dentro de la versión 2011 ve 2 anexos. Uno de ellos es el que habla específicamente de la competencia de los auditores en ciertas disciplinas o en ciertos programas. Ya la norma ya quitó ese anexo. ¿Por qué? Porque fortaleció el capítulo número 7, que ese es el cambio número 6, en el cual, al quitar ese anexo, que es el cambio número 5, fortalece ciertos aspectos del capítulo número 7, que te habla sobre la competencia de los auditores y de los auditores líderes. Ahora, muchos nos preguntan, Andrés, si la norma en los cambios que tiene, o específicamente la versión 2018, tiene
particularmente qué competencia se requiere para auditores y qué competencia para auditores líderes, no, está aún genérica, es decir, no te establece específicamente como tal, todavía es libre de las organizaciones determinar la competencia de los auditores y que esto obviamente depende mucho pues de la complejidad de la organización, de los procesos que tiene, de si es un solo sitio o es multisitio, o sea, todas esas características son las que dependen para poder determinar la competencia o el perfil de puesto o descripción de puesto de un auditor a un auditor líder como tal, ¿no? Y el último cambio, que es el número 7, el anexo A lo ha fortalecido, es decir, qué interesante, lo pongo ahorita en mesa, ya habla de auditorías virtuales, por ejemplo. Es decir, que ya en con ese... las aplicaciones, exactamente, ¿no? Es decir, aquí sí las organizaciones pues tienen las tecnologías correspondientes para que ya se pueda hacer una auditoría virtual. Obviamente la audiencia se estará preguntando, ok, vamos a hacer todo virtual las auditorías. No, va a ir poco a poco creciendo esa forma estructurada de llevar a cabo auditorías virtuales, pero insisto, dependerá del mecanismo que se defina. La norma no te dice todavía muy puntualmente cuál es el ABC para poder llevar a cabo, o el cómo, mejor dicho, llevar a cabo una auditoría virtual. Te dice los deberías, y a cada organización dependerá de cómo esté llevando a cabo esas auditorías virtuales, ¿no? Muy bien, Diego, pues ya nos dijiste los 7 cambios más importantes, pero creo que todavía tenemos más información todavía. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en unos momentos más aquí en Global TV. Primus GFS, cosechando seguridad en los productos del campo. Demuestra que tus productos alimenticios son seguros del campo a la mesa. 10% de descuento en el proceso de certificación inicial en Primus GFS. 10% de descuento para cursos de Primus GFS en cualquier modalidad. Sorteo de 2 becas para cursos de Primus GFS. 100% para requerimientos Primus GFS y 50% para auditor Primus GFS. Global Standards, promoviendo la inocuidad alimentaria en los productos del campo. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del Noreste, Pacífico, Centro, Bogotá, Santiago y Caracas, Buenos Aires. Global TV, compartiendo conocimiento. Regresamos a Global TV y estamos platicando acerca de la actualización de la norma ISO 19011, la versión 2018, que bueno, es recientemente su publicación. Y Diego Ayala, nuestro director de certificación, nos platicabas entonces sobre los principales cambios, que son 7, ya los mencionamos antes del corte. Ahora, Diego, platícanos cómo es esta auditoría. ¿Es más complicado ahora que viene esta versión nueva? Platíquenos un poco acerca de esto. Sí, realmente es en términos generales es la misma estructura que trae la 2011. Esta norma en particular no cambió como otras normas en las cuales va el capítulo número 10. No, esta es finalmente un estándar que apoya a auditar esos sistemas y prácticamente se mantiene la misma estructura. No es que tenga un mayor tema de complejidad como tal, más bien son conceptos nuevos y abarcando áreas nuevas, pero va sobre el mismo fin, va sobre el mismo objetivo. No debe considerarse como a un nivel más alto del que ya se pretendía. No, es básicamente los mismos objetivos, pero cubre obviamente otras aristas, como las mencionamos antes del corte, ¿no? Muy bien, y Diego, hablando de auditorías, ¿cómo es esto de la auditoría virtual que mencionábamos también antes del corte, que bueno, ya es una nueva tendencia hacia donde va estas certificaciones? Lo acabas de mencionar muy bien, es un tema que se ha venido esperando, va a ir poco a poco y es una tendencia que va a ir mejorando. No es tan sencillo hacer una auditoría virtual, depende de muchísimos factores y lo que se pretende es que a mayor control
entre el auditado y el auditor o el cliente de auditoría. Esto va a facilitar ese tipo de mecanismos. En ese sentido, ¿cómo se llevaría una auditoría virtual? Señalaré algunos conceptos importantes que se deben considerar al respecto de ello. El primordial es que el auditado tenga las condiciones tecnológicas, y estoy hablando de equipos de red, de cámaras, de dispositivos móviles, en el cual se pueda llevar a cabo esta auditoría virtual. Pero previo a ello, tanto el auditor como el auditado deben de llegar a un acuerdo de que se va a hacer de esa forma, de que se tienen los mecanismos para llevar a cabo esa auditoría virtual, y que de alguna forma se tengan los planes de contingencia en caso de que se falle algo. Es decir, si es importante llegar a un acuerdo de lo que vamos a revisar, de un plan de auditoría tentativo, y en caso de alguna contingencia inclusive agregarle más tiempo al plan de auditoría por alguna situación que se pudiera presentar en estas auditorías virtuales. Pero también la forma de recolectar evidencia va a cambiar un poco diferente. Estamos acostumbrados a recibir, obviamente, los documentos, lo electrónico cuando se hace en sitio, pero ahora puede ser impresiones de pantalla como parte de la evidencia objetiva de esa auditoría virtual, o inclusive grabaciones que se soliciten o que el auditor solicite en ese momento, pero previamente debe estar consensado, porque aquí entra un factor muy importante que también sumerge parte de los cambios, que es la confidencialidad de la información. O sea, es crítico el que tengamos esa información virtual, y que sabemos que está dentro de una tema de red virtual, y puede haber fugas de información. Entonces el tema inclusive contractual, o los acuerdos a los que se llegue, las plataformas que se utilicen, deben de manejarse de acuerdo a apego a lo que marca la ley, o de alguna forma lo que establece, para evitar cualquier información que pueda salir. Es decir, que se cuide la privacidad de la información y la confidencialidad y seguridad de la información. Es un tema nuevo que va acompañando a estas auditorías virtuales. Y leía parte de lo que establece la norma, lo digo como un tema, si me permites, curioso, ¿no? Estos nuevos mecanismos de auditoría virtual, en el cual también te habla de la comunicación no verbal. Es decir, imagínate que estemos auditando tras pantalla a una organización donde hay descansos de auditoría, la comunicación no verbal, es decir, no estoy auditando, pero lo que yo haga, mueva o prevenga puede influir en la auditoría. Entonces la comunicación no verbal también son controles que se deben tener como tal. En las pausas, asegurarse que las cámaras solamente si están abiertas, el micrófono, o sea, lo tengo encendido, lo tengo apagado, voy a decir algo impropio que escuche el auditor. O sea, parecería muy sencillo, muy básico, Andrea, pero son controles tan mínimos que te pide como recomendación en su anexo la 19011 que se tengan controlados. ¿Quién me va a recibir? Lo vamos a hacer a través de una plataforma, de un dispositivo, va a ser en tiempo, o lo que se pretende es en tiempo real. La evidencia, si se me tarda en enviar, ¿qué voy a tomar como acción yo? ¿Cuáles son los métodos que voy a hacer como auditor? O sea, no es tan sencillo, parecería nada más por una cámara, pregunta y ya. No, tenemos que tener todas esas consideraciones. Igual falla la red, puede fallar la red. ¿Cuál es el plan de contingencia que debemos de tener al respecto de ello? Y son parte de las competencias nuevas para aquellas organizaciones que quieran adoptar estos mecanismos. Obviamente se aseguren de que se cumplan los objetivos de auditoría. También no es utilizar los mecanismos para establecer que yo cumplí con una auditoría y que finalmente al final del camino se da cuenta de que no se cumplieron los objetivos como tal. Entonces, esos temas de la auditoría virtual, pues seguramente van a estar generando más ruidos. Yo le pediría a la audiencia que igual ponga en mesa cómo visualizan ellos una auditoría virtual, ya sea de primera parte, ya sea de segunda o ya sea de tercera parte, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues es un tema que veremos más adelante, y que claro también entra pues el que las empresas se adapten, ¿no?, a este tipo de auditoría, que lo vean como una ventaja, o la capacitación que deban de tener también para manejar este tipo de visitas, ¿no? Sí, de hecho, parte de lo que citábamos antes del corte son los riesgos y oportunidades. Sí, por supuesto, un riesgo es, si llevamos a cabo una auditoría virtual, tendremos que hacer todos esos riesgos para saber cómo nos vamos a mitigarlo. Pero si me meto al terreno de oportunidades, pues qué bueno, para evitar
tantos viajes en auditoría, una oportunidad es utilizar estos mecanismos para eficientar los procesos como tal y que obviamente esos mecanismos sean efectivos, sean eficientes con el fin de que demuestren la real implementación de un sistema o de cualquier sistema como tal. Si me lo permites también, Andy, sé que va a haber un proceso de migración o de transición de las organizaciones bajo las cuales se encuentran en la versión 2011 y seguramente lo van a hacer a la versión 2018. Estamos pendientes de recibir las reglas por parte del ente acreditador para poder obviamente bajar estos requerimientos. Es de reciente creación, es decir, se siente calentita, la norma es de reciente. Les pediré a la audiencia que estén al pendiente de los comunicados que nosotros hagamos en los diversos medios o a través de los ejecutivos comerciales para decirles cuál va a ser el proceso, por supuesto, de transición y de lo que ellos tienen que hacer. La primera recomendación que doy ahorita a los televidentes o las organizaciones que ya están pensando o ya tienen esta noticia nueva es que compren la norma, que conozcan perfectamente bien los cambios o que nos lo consulten de alguna forma con todo lo que nosotros en artículos hemos emitido, etcétera, para que esto obviamente quede claro y ellos lo actualicen dentro de su sistema, se actualicen sus auditores internos, hagan una auditoría interna bajo 2018, es decir, estoy lanzando obviamente ideas, hay que esperar el comunicado oficial para saber cuál va a ser la ABC para las organizaciones, para poder saber desde 2011 cómo las van a llevar al 2018, ¿no? Así es, Diego, pues como dices, estar muy al pendiente, las organizaciones también pueden estar al pendiente en nuestras redes sociales, que estaremos informando acerca de cualquier noticia, también a través de Diego, que siempre estás, dando las noticias técnicas, y bueno, pues principalmente eso, ¿no? Estar al tanto, capacitarse y hacer la transición, no hay de otra. Sí, pareciera que fueran cambios sencillos, pero es importante conocerlos para poder dimensionar cómo vamos a realizar en tiempo y forma esos cambios, ¿no? Diego, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan relevante para el público. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias por haber acompañado y bueno, gracias también a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y los invitamos a que continúen compartiendo nuestros contenidos en el canal de YouTube de Global Standards. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Global TV compartiendo conocimiento.